Hola, soy Tares. Estoy delante de la iglesia de Abamia. ¿Sabéis dónde está? Pues sí, en el concello de Cangues d'Onís, a un par de kilómetros de Corao. A que lo primero que llama la atención ye l'arbolón que hai xunto la iglesia. Ye un texu, árbol sagrado para los astures. Y ya habitual velo plantado xunto a iglesias o capielles. Aunque ye una planta peligrosa, pues contiene un veneno que puede llevar a la muerte. El árbol ye venenoso, salvo el pellejo de los frutos. ¿Sabíais que la expresión asturiana, como un texu, referida a una persona quiere decir que ésta tiene fuerza y buena salud? La iglesia de Abamia tiene una sola nave y destaca la su portada sur. En ella atopamos capiteles con escenas sobre el juicio final y la resurrección de los muertos, sobresaliendo la del diaño, arrastrando pelos a una persona que según la tradición podría representar la figura del obispo toledano o Paz, que pretendió la rendición de Pelayo frente a los musulmanes según la crónica de Alfonso III. Pero esta no es la única relación de esta iglesia con Pelayo. Aquí fue enterrado junto a la su mujer y la su hermana. En el siglo XIII, estos restos fueron llevados a la cueva de Covadonga, donde están güey. Pero bueno, ahora vamos a escalar hasta una buena atalaya. Siguiendo el camino, pasamos por Orientes, donde vemos bien el nuestro destino. La Cruz de Priena. Al pasar por la Piniella podemos ver esta cabaña con ejemplos de cebat. Dando un par de reblagos, llegamos al Cumal. La Cruz de Priena. ¿Y qué tiene este Cumal que lo fai tan especial? Pues que lle un mirador pero guapo de Covadonga. Y si zarres los huellos, pues imagínate la engarradiella.